Ok. Disculpen el retraso, estamos acá, gracias. Bueno, en nombre de Dios y la patria, damos inicio a la sesión de la comisión mixta. Señor secretario, usted me dice que no hay cuenta para el día de hoy. No, señor senador, no ha llegado ningún documento. Muy bien, tal como concordamos en la sesión de la semana recién pasada, el Ejecutivo nos hizo llegar una propuesta respecto al marco de referencia sobre la cual llevar la discusión en esta comisión mixta, y para el día de hoy habíamos quedado en que el Ejecutivo ingresaba una propuesta formal con el propósito de poder avanzar en despachar la comisión mixta. Si está conectado el Ejecutivo, me gustaría ofrecerle la palabra al señor ministro con el propósito que nos pueda contar en qué estado está la propuesta que nos iban a presentar el día de hoy. Señor ministro Monkers, ¿está por ahí? Jimena, por favor, verifica si el ministro Monque tiene algún problema. Está conectado, pero no visible. Correcto. Esperemos. A ver, ¿hay alguna opción de tratar de comunicar al ministro Monkers? Sí, Mabel, por favor, comuníquese con el ministro. Sí. Figura como conectado. Sí, está conectado. Si les parece, suspendemos 2 minutos mientras ubicamos al ministro. Bueno, Ok, suspendemos 2 minutos. ¿son una impresora o no? Ministro, don Cristian Monkers. Esta reunión está siendo grabada. Señor ministro, ¿me escucha bien? ¿Tiene apagado su micrófono, señor ministro?
¿Escucha bien, señor ministro? Pero no se le escucha a usted. Le ofrecemos la palabra, dado que en la última sesión habíamos acordado de que en la presente íbamos a conocer formalmente la propuesta del Ejecutivo para posteriormente definir los cursos de acción de la Comisión respecto a esta comisión mixta. Tiene usted la palabra, señor Monque. Sí, presidente, efectivamente tenemos una propuesta que la vamos a despachar para que la despleguemos en la pantalla, que da cuenta de una serie de aspectos que dicen relación con inhabilidades, cesaciones en el cargo, en lo que dice relación con lo que conversamos en la reunión anterior. El punto de discusión y de debate que tenemos que tener resuelto, presidente, y eso lo dejo planteado de inmediato, y eso yo creo que es importante que lo conversemos, es el segundo tema que está incorporado dentro de la conversación, más allá de que sea esta la comisión la que lo resuelva o no, en torno a la fecha de elección de gobernadores. Porque dependiendo si la fecha de elección de gobernadores es en el plazo establecido hoy día, que es abril o octubre en tiempos normales, la propuesta se tiene que estructurar de manera distinta. Si la elección de gobernadores, como muchos han planteado también, eventualmente se traspasa para noviembre y diciembre en primera y segunda vuelta, el texto de las inhabilidades también se tiene que ajustar de manera distinta. Nosotros tenemos preparadas las dos fórmulas, ¿me explico? En torno a la elección tal como está conocida hoy día, vale decir, junto con las municipales, y este año en tiempo intermedio también con las municipales, pero en abril, o con la elección ya definitivamente en noviembre y en diciembre del próximo año. Entonces, que es un tema que tenemos que resolver porque podemos discutir, si quieren, y evaluar y ir resolviendo temas como si las inhabilidades, cuándo corren para una u otra función, pero nos vamos a tomar siempre en el tema de gobernadores si efectivamente vamos a avanzar en uno o en otro sentido. Yo con esto no quiero ponerle más problema a la comisión, pero es un factor que tenemos que tener sobre la mesa. Y por lo tanto, tampoco quiero, porque podemos pasar la noche discutiendo si la elección es hoy día o no, o es mañana o es en una fecha distinta, porque además se requiere de un acuerdo político importante. Entonces, yo creo que ese es un primer pronunciamiento que tenemos que resolver, presidente, en torno a qué va a ocurrir con la elección de gobernadores en torno eventualmente a su cambio de fecha. Y si no, proceder a trabajar sobre la lógica que la fecha actual es la exacta, la que corresponde, que está muy bien, y sobre la lógica esa ir despachando la normativa. Presidente. Gracias, señor ministro. Respecto a lo planteado por el señor ministro Monkever, ofrezco la palabra. Presidente. Senador Araya, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos quienes nos acompañan en esta sesión. Yo quiero decir que, independiente que yo represento al comité del PPD en esta comisión mixta, ya hicimos un pequeño recuento al interior del comité y tengo que transmitir que no existe una posición unánime respecto de los temas que planteó el ministro. Por una parte, de postergar la elección de gobernadores, así como también levantar las inhabilidades para las distintas elecciones. Entonces, mi impresión es que yo creo que el ministro tiene razón. Tenemos que resolver, a mi juicio, un tema que es primordial a fin de poder saber si se avanza o no en el levantamiento de las inhabilidades, que tiene que ver con la fecha de la elección del gobernador regional, porque por lo menos en el comité del PPD no había mucho ánimo de apoyar un levantamiento general de las inhabilidades. Y lo otro es que, si bien es cierto el ministro no lo dice, entendemos que habría una norma transitoria que regiría solamente respecto del año electoral 2021, eso en atención
básicamente que cambiamos la elección de los alcaldes y que la norma de carácter permanente tendría que ser una norma distinta que eventualmente podría discutirse con mucha más tranquilidad a fin de poder contar con un panorama completo respecto de las inhabilidades que tienen ciertas personas para optar a cargos públicos. Entonces, por eso no, yo lo que le propondría, presidente, es que tratemos de resolver en la comisión si es que hay piso o no para modificar la fecha de la elección de los gobernadores antes de avanzar en el otro, porque necesariamente esa definición cruza el resto del articulado, a mi juicio. Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. Ofrezco la palabra. Presidente, Senador Insulza, tiene usted la palabra. presidente, sobre este mismo punto, yo no sé si entendí bien lo que dijo el senador Araya, pero en lo que yo planteé el otro día, nosotros entendemos que si alguien quiere cambiar las elecciones de gobernadores va a tener que buscarse otra ley que no va a ser esta. Porque la verdad es que esta ley, nosotros estamos en una comisión mixta y lo menos la ley, al menos de manera más bien general, tiene que respetar las ideas matrices del proyecto. Y esta es una ley sobre inhabilidades de algunos personeros, no, ni siquiera de todos, porque no es de inhabilidades de parlamentarios y otras cosas, pero por último se podrá decir que la idea matriz es la inhabilidades y habrá que resolverlo. Pero decir que tiene que ver la postergación de una elección con esto, a mí me parece completamente inaceptable. Así que yo por lo menos, si esto quiero decir que yo no voy a discutir aquí el tema de las elecciones de gobernadores. Primero que nada, yo me opongo a ella, está claro que me opongo, ¿no? A que se modifique la fecha. Pero, por último, ya, si lo quieren presentar, discútalo en una ley que corresponda, pues. Manden un proyecto distinto, pero no me pongan en una comisión mixta la postergación de las elecciones de gobernadores. Gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Sigue ofrecida la palabra. Ofrezco la palabra. Yo, presidente. Senador Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos. Yo quisiera saber por qué efectivamente tenemos que ver primero la fecha de cambiarla o no, y no definir primero a lo que fue convocada esta comisión, que efectivamente tiene que ver con la eliminación de inhabilidades, particularmente de los consejeros regionales. A mí me pareció que era una muy buena instancia para ver las inhabilidades de todas aquellas o todos aquellos cargos que sean de elección popular. Lo dije desde el primer momento cuando el ministro señala de que aquí también podría caber la posibilidad de eliminar inhabilidades para los ministros o subsecretarios. Eso yo he señalado insistentemente de que no voy a participar de esa indicación. Sí, tengo toda la apertura al diálogo para poder debatir en base a lo que son las inhabilidades, eliminarlas con respecto a todos los cargos, a todos que sean de elección popular. Entonces, mi pregunta es por qué no podemos debatir esto primero y haya que debatir, quisiera entenderlo bien, porque efectivamente el ministro señala de que primero tenemos que saber bien la fecha, porque si no, efectivamente hay que ir eliminando de a poco las inhabilidades dependiendo del momento en que se hace una determinada elección. Eso me gustaría tenerlo más claro, conocerlo más, para por lo menos debatir a lo que estamos convocados, que efectivamente tiene que ver con la eliminación de inhabilidades. Gracias, senador Bianchi. Sigue ofrecida la palabra. Presidente. Diputado señor Saldívar. Gracias, presidente. Saludos a los presentes y las presentes en esta reunión. Bueno, a mí también me sorprende en alguna medida el hecho de que para resolver y zanjar las diferencias entre el Senado y la Cámara sobre temas asociados a inhabilidades, quedemos en un determinado minuto supeditados a la fecha de la elección de gobernadores, en circunstancia de que no es un tema que tenga vinculación con las ideas matrices. En consecuencia, un asunto exógeno al tema de fondo que necesitamos discutir y debatir y resolver no nos puede condicionar. En ese contexto, yo estimo que no es lo apropiado, presidente, y por lo tanto
me sumo a la idea de que entremos a discutir el tema que nos corresponde discutir de conformidad a lo que está establecido por las razones que se formó esta comisión mixta, y se verá en su minuto si se pretende continuar en el debate sobre el cambio de fecha de la elección de gobernadores por la vía que corresponde, que a mi juicio no es esta. Gracias, presidente. Y gracias, senador Saldívar. Ofrezco la palabra si alguien más quiere abundar sobre este punto antes de hacer una propuesta a la comisión. Ofrezco la palabra. Bueno, al parecer no hay más palabras solicitadas. Dado las opiniones que se han vertido, estimo, señor ministro, de que a lo mejor sería conveniente de que usted haga la propuesta, independientemente de las fechas, con el propósito de conocerla íntegramente. Después poder hacer un debate sobre lo que usted plantea en relación a las inhabilidades y posteriormente definir, ¿no es cierto?, cómo seguimos avanzando. No sé si le parece a la comisión de que el señor ministro nos exponga los criterios generales de su propuesta, con el propósito de después poder tener un intercambio de opinión. Señor ministro. Escuchar la opinión de los miembros de la comisión me parece muy razonable, por eso les planteé originalmente, en la lógica de que los temas se vayan resolviendo, qué decisión iban a tomar, si iban a tomar una decisión de avanzar o no en los diferentes calendarios. Eso fue lo que les planteé y me parece muy bien que exista una lógica de concentrarnos en inhabilidades como si todo fuera lo que estamos modificando en torno al calendario que hoy día disponemos. Por eso les planteaba que para poder entrar a ver una u otra alternativa, teníamos que resolver cuál era la fórmula de elecciones y calendario de elecciones. Entonces, partamos sobre la lógica del calendario de elecciones que disponemos, que me parece muy bien y por eso era factible y posible y necesario poder preguntarles a ustedes qué opinaban en esa materia, más allá de lo aceptable o inaceptable, pero era importante que lo podamos conversar. Entonces, dicho eso, plantear lo siguiente, lo que habíamos conversado. Si les parece, presidente, lo que podríamos hacer es desplegar la propuesta para que la vayamos viendo, que puede ser más fácil que a que yo la vaya contando uno por uno, que yo creo que eso puede ser más razonable, si le parece. ¿Dónde está, presidente? Ah, ahí está. Se la vamos a mandar ¿le parece que le mandemos la propuesta de inmediato para que la vayamos viendo de acuerdo al calendario actual, vigente? ¿Qué proponemos nosotros en cada fórmula? Me parece bien, porque en definitiva lo que la comisión desea en este minuto, señor ministro, es conocer la integridad de la propuesta para que después nosotros definamos cómo continuamos, cómo seguimos. Muy bien, mientras va llegando, se las voy contando rápidamente. Yo creo que hay que hacer un distingo entre los cargos de elección popular y los cargos del Ejecutivo de turno. En el caso de los cargos de elección popular, lo que nosotros estamos planteando y sugiriendo a la comisión para que lo vayan evaluando es la posibilidad de que cualquiera sea el cargo de elección popular que yo disponga, porque la ciudadanía me mandató, esa persona pueda presentarse a una candidatura distinta, a un cargo distinto, y pierde su calidad cuando la candidatura respectiva es aceptada por el servicio electoral, que es distinto a inscrita. En términos técnicos se dice que es cuando es ingresada al registro de candidaturas, vale decir, ahí ya está aceptada, finalmente. Y por lo tanto, dependiendo de la elección de que se trate, cuando es aceptada, ¿no es cierto? Eso en el caso de los cargos de elección popular.
Y en el caso de las autoridades designadas, lo que estamos planteando, y que también la vamos a desplegar, es que hoy día tienen el criterio de renunciar al cargo, de no estar ejerciendo el cargo, sino hasta un año, ¿no es cierto?, antes de la elección. Nosotros lo que proponemos, que tratándose de la elección municipal o de la elección de parlamentarias, consejeros regionales, no sea un año, sino que sean 6 meses antes de esa elección. ¿Ok? Que sea 6 meses antes de la elección, que tenga que dejar el cargo y no un año antes de la elección. Entonces, por lo tanto, si hubiese un subsecretario entusiasmado con ser candidato a alcalde, en vez de tener que dejar el cargo un año antes de la elección, en octubre del año anterior, lo deje 6 meses antes del año de la elección. Y en el caso de la elección parlamentaria, o de consejero regional, tal cual, lo mismo, tenga que dejarla 6 meses antes. Esto lo planteamos porque se lo escuché al senador Insulza en la discusión anterior, y algunos de los senadores, que si no me equivoco, pero el senador Insulza, de evaluar eventualmente en el caso de los funcionarios de gobierno de turno, o sea, designados, no elegidos, evaluar la alternativa de acortar los plazos de renuncia y no extremarlos al año que hoy día se exige. Y otros senadores y diputados también lo habían planteado. Entonces, de ahí surgió también la alternativa de hacer ese distingo. Eso en términos generales, respecto de la posibilidad de asumir el cargo, de ser candidato. Eso por un lado. En el caso de los diputados y senadores, eso se mantiene inalterable. El diputado que va a senador o el senador que va a diputado no tiene que dejar su cargo cuando se inscriba su candidatura, sino que empalma simplemente. En el caso de la cesación en el cargo, por ejemplo, si un alcalde pierde su cargo, o en el caso de si un diputado o senador pierde su cargo, la sucesión en el cargo que está dejando opera las reglas generales que hoy día están vigentes para no innovar en esa materia. En el caso de los municipios, ¿no es cierto?, las reglas que todos conocemos hoy día, que se elige entre los concejales. Y en el caso de los parlamentarios, la propuesta que se hace a la mesa de la Cámara o del Senado por el partido respectivo al cual pertenecía el candidato al momento de efectuarse la elección, y se procede al reemplazo correspondiente, como ocurrió hace unas semanas atrás, tanto en la Cámara como en el Senado. Eso en términos generales es lo que estamos planteando. Entonces, que es recoger la opinión de muchos de los que hemos señalado. Posibilidad el principio rector es que las inhabilidades para cargos de elección popular, respecto a la temporalidad, respecto al plazo, no existen, y se puede presentar a un cargo distinto, pero tiene que dejar, para resumir y repetir, su cargo cuando se acepte su candidatura por el servicio electoral. Y en el caso de las autoridades elegidas, o sea, designadas, perdón, estamos planteando un plazo, una temporalidad menor que la que existe hoy día, de acuerdo a lo que escuchamos en las últimas comisiones, de ideas que se fueron planteando, no que se fueron enarbolando, para no llamar a confusión, por favor, sino que se fueron planteando, que escuchamos de algunos de los parlamentarios como posibles fórmulas para poder ir abordando a una solución. Y poder reducir quizás el plazo de 1 año a 6 meses al momento de dejar el cargo. Y los reemplazos que se van a tener que operar, como hoy día señala la ley, ¿no es cierto? En el caso de consejeros regionales entiendo que corre la lista, en el caso de parlamentarios, para no innovar, tal como es hasta el día de hoy,
y en el caso de concejales, de alcaldes, tal como ocurre hoy día, en el caso de concejales corre la lista, pero en el caso de alcaldes, el Consejo Municipal decide, y si no, se produce un empate, entiendo, en la segunda votación, la más alta mayoría, si no me equivoco. Eso, presidente. Presidente, breve, ¿puedo? Espero haber sido claro. Senador Bianchi, tiene usted la palabra. Sí, no, breve, presidente, porque quiero quedarme con lo último que dijo el ministro, que aprovecho de saludarlo con mucho afecto. En el tema de los reemplazos, yo creo que va a haber que innovar, porque hay una realidad. Y discúlpenme por ser autorreferente, pero en mi caso, soy el único senador que efectivamente, si tomara la decisión de, no sé, de irme del Congreso, de otro cargo, salir meses antes, yo no tengo hoy día reemplazo. No estoy dentro de ningún pacto político. Por lo tanto, yo creo que, y esta situación mía puede que en algún momento pueda volver a darse en los futuros años o en la vida futura democrática, con las elecciones. Entonces, yo no sé si es necesario este tema colocarlo, innovar ahora, aprovechar de recoger esta realidad, porque es una realidad dentro del Congreso hoy día, que no sé si está en la Cámara o no, pero por lo menos en el Senado sé que está el caso mío. Entonces, solo quiero colocarlo como un antecedente, presidente. Gracias, senador Bianchi. Se ofrece la palabra respecto a lo que ha planteado el señor ministro como propuesta de carácter general, que tiene alguna diferencia respecto Presidente, a la minuta que nos entregaron la semana recién pasada. Senador Elizalde, tiene usted la palabra. pregunta, ¿el ministro entonces propone no modificar los mecanismos de reemplazo o en alcaldes propone modificar los mecanismos de reemplazo? Estoy preguntando sobre alcaldes. Lo que yo escuché al ministro, y lo puede clarificar él, es de que es no innovar en materia de las normas generales de reemplazo actuales. Sí, Ya, mira, presidente, perdone. Sí, perdone, senadores. Confirmar, en no innovar, en el fondo dejarlo tal cual como está y opere las reglas generales, entendiendo también la salvedad que plantea el senador Bianchi, también que aprovecho de saludar afectuosamente. Entonces, presidente, Adelante, tiene la palabra. Lo que pasa es que, para no enredarnos con el tema de las ideas matrices, porque efectivamente esto es un proyecto que se refiere en habilidades, y particularmente en habilidades de consejeros regionales para ser candidato parlamentario. Esa es la idea matriz. Después vamos a discutir qué cabe en esa idea matriz. Está claro que no cabe el cambio de fecha de las autoridades, y alguien podría decir que no cabe también los reemplazos. Entonces, lo que yo propongo, porque el senador Bianchi dice algo que es bien importante, y es el mecanismo actual de reemplazo. Pero yo creo que esa es una reforma constitucional que hay que abordar, pero que no sé si estamos en condiciones de despachar en una sesión que tengo entendido que hoy día está citada hasta total despacho. No está citado a total despacho. Ya, perfecto. Ya. Si hubiera un poco más de tiempo se puede conversar, pero una posibilidad es trabajar un proyecto de ley, o proyecto de reforma constitucional, perdón, que acoja lo que plantea el senador Bianchi y que establezca un mecanismo de reemplazo distinto, que puede ser que al momento de declarar las candidaturas se declare quiénes son sus reemplazantes, en caso que por el partido o por el propio candidato o por el independiente. Hay que buscar una fórmula. Pero yo creo que esa es una discusión que no se resuelve en 3 días ni 4 días. Creo que es bastante más profunda, pero creo que efectivamente hay que hacerse cargo de lo que plantea el senador Bianchi, porque ha habido cuestionamiento al mecanismo de reemplazo de los diputados y senadores. Ahora, yo quiero adelantar lo siguiente. La elección complementaria, que es una alternativa, tiene un problema, que es que en un sistema proporcional, la elección complementaria genera que si el reemplazante es de un pacto no mayoritario, va a ser reemplazado por alguien del pacto mayoritario, porque se elige uno. Y en un sistema plurinominal, la lista que saca segunda, tercera o cuarta votación que tenga representación en el Parlamento va a quedar excluida en caso de elección complementaria. Entonces hay un problema con la elección complementaria. Y el problema del reemplazo por los partidos ha sido cuestionado por lo que todos sabemos. Una fórmula que se ocupa en otros países del mundo es que al momento de declarar la candidatura, ya sea que se declare un reemplazante de ese candidato o que el partido inscriba una lista donde señala el orden de reemplazos en caso que se proceda a generar la vacancia y se sabe anticipadamente. Pero como este es un tema que tiene muchas teorías, muchas alternativas, no creo que se pueda resolver en esta comisión mixta, pero creo que hay que hacerse cargo de lo que plantea el senador Bianchi en otro proyecto de reforma constitucional. Gracias, senador Elizalde. Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. Senador Bianchi. Sí, bueno, el punto que hizo ver en su momento efectivamente el senador Elizalde en las anteriores sesiones y que el ministro vuelve a colocar tiene que ver con la rebaja a 6 meses para efectivamente eliminar la inhabilidad de las autoridades designadas. Yo no sé si eso realmente pueda tener o no un piso como para sancionarlo ahora, pero yo desde ya insisto en que tengo toda la disposición para eliminar las inhabilidades de todas aquellas autoridades elegidas democráticamente, pero bajo ningún punto de vista de aquellas autoridades que fueron designadas, con lo que eso obviamente conlleva y la enorme diferencia que puede haber entre alguien que efectivamente está ocupando un cargo de ministro o subsecretario versus lo que puede ser un parlamentario. Entonces, yo no sé si ese punto tiene o no acuerdos o no, pero yo desde ya vuelvo a manifestar mi voto absolutamente en contrario con respecto a la rebaja que propone el ministro de aquellas autoridades designadas. Con mucho agrado y cariño. Gracias, senador Bianchi. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí, senador Araya, después el senador Elizalde. No, presidente, yo simplemente una solicitud a usted como presidente de la comisión, yo le pediría que esto no lo votáramos hoy día y que nos pudiera dar 1 o 2 días de poder socializar con la bancada el acuerdo que está mandando el gobierno respecto a la inhabilidad, porque como esto al final del día son normas de quórum, tenemos que tener un cierto grado de certeza cuántos votos puede tener. Entonces ojalá que no votemos esto hoy día, porque aquí está la propuesta concreta y probablemente esto puede tener una opinión distinta al comité del PP. Perfecto, me parece razonable la propuesta, senador Araya, porque en definitiva lo que salga de esta comisión mixta tiene que ir a ambas salas y lo importante es que tengamos conversado con las bancadas respectivas para ver efectivamente la posibilidad de sacar adelante el tema de la inhabilidad. Yo quisiera señalar 2 materias respecto a lo que señalaba el señor ministro. Señor Araya pidió una semana más, hombre. Hay un micrófono abierto. ¿Me escuchan bien? Sí, senador. Yo lo que quiero señalar primero es lo siguiente, respecto a las inhabilidades de las autoridades designadas. ¿Ah? Yo creo que el argumento que nos entrega el senador Bianchi puede operar para todo tipo de casos. Porque un alcalde que postule a parlamentario y cuya cese se produzca 3 meses antes, el alcalde también en un distrito determinado, si es una comuna grande y capital regional, tiene mucho margen de maniobra respecto a quién puede estar ejerciendo el cargo de diputado o respecto a cualquier otro postulante o aspirante. Entonces, yo creo que la norma general de que toda inhabilidad sea levantada, yo creo que ese es el principio madre que tendríamos que defender. Ahora, ¿cuáles son los tiempos razonables para uno u otro caso en función, ¿no es cierto?, del cargo expreso que se esté desarrollando? Lo podemos conversar, pero eliminar de plano esa opción me parece que es un poco contradictorio con el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, de que la ciudadanía sea quien elija y la inhabilidad, ¿no es cierto?, no exista. Por lo tanto, yo le pedí al senador Bianchi reflexionar el tema y ver, ¿no es cierto?, cuál es el plazo, pero no cerrarnos a esa opción o a esa posibilidad de plan. Y respecto a la propuesta que nos hace el senador Araya, yo considero que es razonable, porque hoy día tenemos que definir lo siguiente. Tenemos una propuesta del gobierno formal que es un poco diferente a la que nos plantearon la semana recién pasada. Hoy día, ¿no es cierto?, no se está innovando respecto a la sucesión de los cargos que van a quedar vacantes en función de la postulación a otros cargos de elección popular. Por lo tanto, surge también un planteamiento del senador Bianchi que aborda muy bien el senador Elizalde en orden a buscar en otra instancia de cómo mejorar esa situación de reemplazo.
Pero lo que es más importante a mi juicio es de que lo que resolvamos al momento de votar en esta comisión mixta pueda tener efectivamente el piso político respectivo en la sala de la Cámara y en la sala del Senado, porque acá no podemos estar jugando con las expectativas de muchas personas. ¿Ah? Yo creo que hay mucha gente que está muy atenta siguiendo esta sesión y que tiene un interés real y genuino, ¿no es cierto?, en que se arregle este problema de las inhabilidades. En consecuencia, en ese criterio, yo creo que conocida la propuesta general, integral, hoy día del gobierno, me parece razonable que nos tomemos un plazo prudente para conversar entre nosotros y definir una fecha de votación que nos permita efectivamente ser exitosos en los acuerdos que podamos llegar en la comisión. Y además definir hoy día sí, de manera muy clara, cuál es, ¿no es cierto?, el ámbito de acción dentro de las ideas matrices que estamos discutiendo en esta comisión. Porque la sesión pasada, y algunos, el senador Elizalde lo reitero hoy día, ¿cierto?, esta comisión mixta es para resolver inhabilidades para situación de cores, ¿no es cierto?, a otros cargos de elección popular, y nosotros aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de incorporar a otras autoridades que deseen postular a otros cargos de elección popular. En segundo lugar, si esta es una reforma, un acuerdo de comisión mixta de carácter transitorio para la situación puntual que vamos a vivir próximamente, producto de una sucesión de elecciones, o va a ser una norma de carácter general. El senador Araya nos planteaba, ¿no es cierto?, su mirada de que esta sería una situación de carácter puntual, parcial, específica, temporal, y después discutir, ¿no es cierto?, las normas generales con mucho más tiempo. Entonces, en conclusión y en resumen, dejar expresamente señalada mi opinión respecto a que a mí no me parece dejar excluido de plano a las autoridades designadas, sí buscar un plazo que pueda ser a lo mejor distinto a las otras autoridades que van a cesar en el cargo al momento, ¿no es cierto?, de la aceptación de las candidaturas y, ¿no es cierto?, definir después el marco de la competencia de qué tipo de inhabilidades vamos a tratar, porque definitivamente hoy día, si estamos esta mixta y está haciendo una propuesta el gobierno, es precisamente para que podamos ampliar, ¿no es cierto?, la base de las inhabilidades a tratar en la comisión y que perfectamente podríamos considerar ideas matrices si así estamos todos de acuerdo. ¿Ofrezco la palabra? Toda la apertura al diálogo, no hay problema. Muy bien. Senador Elizalde. Yo siempre creo que las cosas mientras más directas son mejor, porque así uno sabe a qué atenerse. Y nosotros no estamos disponibles para innovar en materia de inhabilidades de cargos designados. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una norma que requiere tres quintos. Entonces, puede que se construya una mayoría en la comisión. Yo creo que puede que no exista esa mayoría, pero en la hipótesis que hubiera una mayoría en la comisión, como esto va como paquete a la sala, se puede caer toda la reforma. Yo agradezco al ministro, ya ha sido sincero y además le hizo un punto y el gobierno tiene una postura y la defiende y obviamente está en el legítimo derecho. Yo no voy a juzgar obviamente lo que ha planteado el ministro. Es más, me habría gustado que en nuestro gobierno hubiéramos tenido ministros tan persistentes como ha sido el ministro Monker, porque efectivamente él ha hecho un punto y lo ha defendido y lo ha planteado en reiteradas oportunidades, y también los parlamentarios del oficialismo. Pero nosotros, como bancada, el Partido Socialista no está disponible para innovar en la materia. Y yo creo que la gran mayoría de las bancadas de la oposición tampoco están disponibles. Entonces, se corre el riesgo que se apruebe algo que sea tan ambicioso en términos de inhabilidades que después se caiga en sala, independientemente de que tenga mayoría en la comisión mixta. Por eso yo sugiero que esto sea mucho más acotado. No olvidemos que este proyecto surgió especialmente por la presión que se generó al establecerse el límite a la reelección y que generó que un número significativo de alcaldes plantearan este punto. Y eso hizo que se pusiera en tabla un proyecto que esta mixta está parada hace mucho tiempo. Entonces, lo digo al tiro, o sea, para que quede claro, nosotros vamos a votar en contra de cualquier modificación que implique reducir las inhabilidades de los cargos designados y por tanto vamos a mantener el criterio que sea un año antes. Y podemos hablar doctrinalmente, nosotros tenemos fundamentos para que eso así sea. De hecho, cuando fuimos gobierno nunca planteamos una reforma de esta naturaleza.
esta fue una norma que viene desde la Constitución original, del 80, no es una norma que se haya modificado posteriormente. Se incorporaron nuevos cargos a medida que se fueron generando nuevos cargos. Por ejemplo, los consejeros regionales, que no existían obviamente el año 80. Pero es una norma que al constituyente originario le pareció razonable, toda vez que impedía que se utilizaran los servicios públicos y sus recursos con el objeto de generar condiciones para apoyar una campaña. Y en ese contexto se consideró que el plazo de un año era más que prudente. Y jamás se planteó una modificación de esta naturaleza. Y de hecho los ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicio, etcétera, que están contenidos en la norma, todos renunciaron un año antes para ser candidatos. Y esto no generó ninguna distorsión. Y esto es algo que por lo demás no ha sido nunca cuestionado por la opinión pública y por la ciudadanía. Hay cuestionamiento del mecanismo de reemplazo de los diputados, de los senadores, hay cuestionamiento respecto del límite de la elección. Hay una serie de cuestionamientos que uno puede o no compartir. Pero este jamás fue un tema controversial en nuestro sistema político. Al contrario, siempre se consideró sano y razonable que existiera esta inhabilidad. Entonces yo adelanto el tiro que nosotros, por lo menos respecto a este punto, estamos en contra porque incluso si se plantea una reflexión bien de fondo, hacerlo a propósito de una mixta de consejeros regionales, nos parece, por decirlo menos, un exceso. Entonces, bueno, obviamente aquí podemos discutir, se va a votar, se va a resolver, pero no nos olvidemos que esta es una norma de reforma constitucional que requiere un quórum alto y que si no existe un consenso relativamente amplio, lo más probable es que lo que se acuerde en esta comisión no sea ratificado por la sala. Y yo lo he conversado con otros presidentes de partidos de la oposición y yo diría que incluso en esto hay unanimidad de los partidos de oposición. Todos expresamente han señalado que no están disponibles para modificar esta norma. Gracias, senador. El diputado Silver está pidiendo la palabra, señor presidente. Diputado Silver, tiene usted la palabra. Después la diputada Hoffman. ¿Se escucha ahí, presidente? Sí, escucho bien. Ya, a ver, primero tengo cierta preocupación y me gustaría que lo aclare por su intermedio el señor presidente, pero para quienes llevamos bastante tiempo en esta comisión, la verdad sentimos que este es un diálogo de carácter circular y que el hecho de haber diferido la votación de alguna manera pone en riesgo la viabilidad también de esta comisión. Por mandato legal, el 30 de septiembre se inicia el plazo respecto de las primarias legales y lo que menos pueden hacer los partidos de cara a los ciudadanos es improvisar efectivamente con fechas tan sensibles y que deben ser indubitadas por un tema de certeza y transparencia del punto de vista de los comicios electorales que vienen por delante. Segundo, creo que usted lo ha señalado y un criterio de realidad que se confronta o se choca más allá que con la dinámica legal o constitucional, que es que si no hay un acuerdo sustantivo respecto a los sectores políticos que tienen representación en el Congreso respecto a esta reforma, su mérito y alcance, y me refiero al contenido y continente que abarca, esta no avanzará mucho. Y allá yo tomo un poco las palabras de algunos colegas senadores, tanto de derecha como de izquierda, de presidentes de partido, que para nosotros, obviamente, un punto que es casus belli es el cambio respecto de la fecha de elección de gobernadores. Este fue un proceso que costó mucho sacarlo adelante y en consecuencia, si es que no hay mayor ánimo o hay una persistencia respecto a esta propuesta, obviamente esta comisión no va a avanzar mucho más acá de esta comisión mixta. Tercero, para nosotros, obviamente, el tema de los cargos ejecutivos es importante que no estén presentes, ya lo dijo el senador Bianchi, aquí para nosotros esta fórmula es justificable, sobre todo ante la opinión pública, que es lo más importante, en la medida de que pongamos elementos que mejoren la competencia, porque para nuestro juicio eso también mejora la democracia. Y quienes tienen cargos de elección popular han sido sometidos al escrutinio ciudadano, a diferencia de otros que pasan obviamente por la designación presidencial. Y en consecuencia, el que se levanten las inhabilidades abre justamente mejores opciones para los distintos ciudadanos a la hora de votar. Y no que algunos ganen elecciones simplemente en una suerte de blindaje electoral. Y como principio final, para nosotros es sustantivo también que esto, más que personas,
y aquí tengo una diferencia sustantiva con el senador Araya, debe estar pensado sobre la base de principios. Acá no puede verse como consecuencia efectivamente de la instalación de las no reelecciones, una suerte de salvataje para algunos parlamentarios o por sobre todo para algunos alcaldes. Para nosotros las inhabilidades, por el contrario, quienes presentamos este proyecto hace un par de años con absoluta prescindencia de lo que se aprobó por parte del Congreso que se refiere al límite de las reelecciones, buscaba justamente el que sea el ciudadano el que decida, el que un parlamentario no esté atado 4 años de manera obligatoria a un escaño, teniendo la posibilidad de renunciar justamente a este para competir de otra elección, que exista simetría con lo que hace el Ejecutivo. Hace un mes atrás vimos todo tipo de cambios por parte del Ejecutivo a propósito de la designación de ministros de Estado, se designaron obviamente, asumieron nuevos senadores, lo mismo diputados, y obviamente hay una simetría respecto de la igualdad de condiciones de la oposición para también obviamente adecuar en tiempos cada vez más mutables, que son los tiempos de la política, también a hacer adecuaciones de cara a la competencia. Por eso para nosotros era importante que, por ejemplo, que la renuncia, y ahí compartimos lo que planteó el ministro Monkever, sea sobre la base del que renuncia, sea un pasaje de ida, pero no de vuelta. Inmediatamente cesan las asignaciones, dietas parlamentarias, y hay bastante polémica, recordemos, con los senadores que van al cargo de presidente de la República, que gozan de sus asignaciones, pierden, luego vuelven al cargo. No, eso tiene que acabarse, a mi juicio. Incluso debimos haberlo discutido su pertinencia respecto de cargos presidenciales, para decirlo con todas sus letras. Aquí se ha querido hacer una excepción con el status quo del candidato a presidente. Bueno, eso tal vez puede ser materia de otra comisión mixta o de una reforma de más largo plazo, pero queremos avanzar. Para nosotros la democracia gana obviamente con esta reforma, pero nos pone en duda las declaraciones del senador Araya, como que aquí había que nuevamente estudiar el tema, porque como digo, estamos sobre los plazos. La próxima semana tenemos receso a propósito del tema de fiestas patrias, y luego estamos contra la fecha de la inscripción de las primarias legales. Hay muchos partidos que van a hacer uso de ellas. Yo entiendo la cavilación o la reflexión de los senadores, eso es parte obviamente de la política, pero esta comisión lleva bastante tiempo funcionando. Aquí nadie ha escondido las propuestas. Yo hubiese esperado que los senadores del PPD se hubiesen tomado su tiempo para debatir obviamente dicha reforma, y como digo, nosotros incluso en la Cámara de Diputados pusimos como fecha de votación el día miércoles, y cualquiera aquí lo puede ver, lo discutimos en régimen interno de manera transparente con todos los comités de representación parlamentaria, bastante más diversa a propósito que la representación incluso que tiene el Senado, y acordamos de cara a los chilenos discutirlo obviamente el día miércoles, porque sentimos que todas las posiciones ya están puestas sobre la mesa. Y lo más transparente justamente es ir a la sala, que se exprese obviamente la mayoría, y allí obviamente sentimos que los principios que acabo de exponer de alguna manera, y aquí respeto la posición del Senado, pero a lo menos hablo un poco sobre lo que siento en la Cámara, representa la mayoría de los diputados. Así que yo, señor presidente, apelaría a que decidamos nuevamente la fecha de la votación, usted nos fije un reglamento, y que este sea hasta total despacho. Gracias, presidente Alvarado. Ofrezco la palabra, diputada Hoffmann, estaba pidiendo la palabra. Sí, presidente. Gracias. Mire, muy breve, porque la verdad es que todos sabemos que estamos en una comisión que el proyecto que buscamos reformar es la inhabilidad de los cores, y solamente de los cores. Entonces, si hemos tenido la grandeza de poder debatir esta ampliación a otros cargos por las razones que se han dado desde el primer día, no llevamos tantas comisiones, pero esta es la cuarta, pero yo comparto los argumentos que se han dado, que tienen que ver quizás con la injusticia que le generamos principalmente a los alcaldes con un límite a media marcha de la reelección. Y también porque me parece bastante razonable lo que planteaba desde el día 1 el diputado Silver con respecto a poder mejorar la competencia. Yo creo que en eso hemos ido generando a través del debate ciertos acuerdos, pero
si salimos de la cancha del proyecto original, no veo por qué, sobre todo en este grupo de comisión mixta, donde hay representantes de los partidos, presidentes de partidos, que en el fondo han manifestado esa voluntad, no podamos incluir también un debate que yo aquí, perdón, no soy tan nueva, pero me cuesta entender que en los pasillos podamos conversar sobre la responsabilidad que tiene poder instalar esta discusión. Todos estamos de acuerdo con que, y ya es un acuerdo, ya es ley, van a haber elecciones de gobernadores regionales. Y el gobierno lo ha dicho explícitamente, aquí no hay ni un espíritu ni voluntad de querer, en el fondo, suspender esa elección, pero sí tenemos que reconocer, ¿cómo no vamos a ser capaces? Si somos capaces de abrirnos a un debate más grande sobre inhabilidades que no tienen que ver con este proyecto, ¿por qué no podemos conversar lo mismo que conversamos entre los pasillos, llevarlo a esta comisión? Todos sabemos la desprolijidad que se produce en la elección de gobernadores regionales. Sí, mire, perdón la franqueza, pero lo sabemos todos. Yo soy representante de la quinta región, a mí nadie me va a poner la patente de la región porque todos los que somos de regiones lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué no podemos? Yo entiendo que en un tema legislativo tengamos que verlo solamente acotado a esto, pero generar un acuerdo de caballeros y de damas donde podamos comprometernos a darle ese debate necesario a la ciudadanía con respecto a una elección. Es de todo sentido común que tengamos esta elección paralela a la presidencial, no solo porque es una elección política en su naturaleza, sino porque además estamos bastante atrasados en temas de materias de contenido, de atribuciones. Entonces, yo lo que le pido, presidente, es que me gustaría escuchar la voluntad, la misma voluntad que estamos teniendo hoy día para corregir una injusticia, que es verdad que se produce a través del límite, para ampliar y aumentar y mejorar la democracia y aumentar la competencia, porque entiendo en las conversaciones que hemos tenido que hay voluntad, de no cerrarnos al debate de fondo, de no cerrarnos a poder tener un proceso de regionalización como corresponde. O sea, ¿cuántos proyectos hemos aprobado entre gallo y medianoche que después tenemos que corregir? ¿Por qué esta no puede ser también una oportunidad para poder, manteniendo el principio, que es que todos queremos que exista esta elección, hacerla cuando corresponde? Yo de verdad me cuesta entender lo que se conversa en privado, que no seamos capaces, con la altura de miras que hemos tenido en esta comisión, de poder tratar también esta materia y al menos tener un acuerdo de palabra, porque la palabra vale más que cualquier cosa, de poder conversarlo seriamente y abrirnos a esa posibilidad. O sea, yo insisto, perdón la franqueza y la sinceridad, pero sé que a muchos de los integrantes de esta comisión les preocupa, tanto como a mí, que la regionalización se haga bien. Entonces, me gustaría que podamos concretar este acuerdo, que significa levantar estas inhabilidades, y quiero ser también súper franca. Yo sé que para muchos de hoy día la centroizquierda, ya no sé cómo se llaman, pero es más complicado levantar las inhabilidades de los funcionarios públicos, y esto es parte de la conversación, y es parte de lo que algunos sectores, a mí me parece que debieran levantarse todas, pero es parte de lo que tenemos que ceder. Entonces, ¿por qué? Si nosotros estamos dispuestos a ceder en un escenario de sacar esas inhabilidades y solamente levantar de los cargos que son electos, digamos, a través de una elección, no podamos también tener un acuerdo razonable en pro de lo que está ocurriendo en nuestro país, de hacer una regionalización como corresponde. Me encantaría que en eso la liderara el senador Bianchi, que ha dado una tremenda pelea por la descentralización, o el senador Chaguán, o en la Cámara, que tenemos muchos senadores que sé que les importa muchísimo. Entonces, yo pido, presidente, que manteniendo el espíritu que llevamos en estas 3 comisiones anteriores, donde hemos reconocido el error y la injusticia que se produjo con el límite de la reelección, más allá de la posición que cada uno tenga, sino que lo que generaba para los alcaldes principalmente, y porque tenemos que aumentar la competencia, es que, mire, tomemos el acuerdo de que podemos avanzar en un espacio distinto, como lo ha planteado el ministro Monkeberg, y podamos concretar rápidamente esto otro, porque es verdad lo que se ha planteado, tenemos la inscripción de primarias en un tiempo más, todos los partidos están esperando este proyecto, no nos hagamos los cuchos,
todos los partidos están esperando saber si esto se aprueba, porque eso nos abre una manija distinta, porque se van a mover diputados, se van a mover senadores, se pueden mover alcaldes. Entonces, sincerémoslo de verdad, si ya hemos hecho un esfuerzo, yo le pido, presidente, que quizás tratemos de tomar un acuerdo donde esto se pueda revisar, obviamente que puede no ser en este proyecto, pero sí con la palabra empeñada de que vamos a tener la misma altura de miras, porque no queremos hacer esto por un traje a la medida para algunos parlamentarios incumbentes, donde me incluyo, y poder en el fondo debatir de verdad algo que nos parece que esto no es un arreglín para ningún partido, porque no es un arreglín, sino que es una medida que aumenta la competencia, que corrige una injusticia y que nos permite también corregir otra. Nos permite corregir otra injusticia, que es que la elección sea ahora con todas las limitaciones que tenga, me refiero a la de gobernadores regionales. Yo creo que la grandeza que ha tenido esta comisión nos obliga a poder reflexionar si vale la pena al menos sentarnos a conversar. Yo por lo menos pido eso, pido la voluntad que hemos tenido, porque claro, si no, aquí cerramos todo, no, a mí no me conviene, no me sirve. Mire, solamente quería manifestar que me gustaría escuchar esta voluntad, dejarla grabada y poder ir a cerrar este tema, porque no vengamos que esto no tiene que ver con el espíritu de la ley, porque levantar las inhabilidades de otros cargos tampoco tiene que ver con el espíritu de la ley de los CORE. O sea, está dentro del marco, pero no es el espíritu de esta comisión, y todos sabemos por qué esto se presenta en una indicación sustitutiva y no se presenta en otro proyecto, porque estamos con el agua hasta acá, todos los partidos, y necesitamos tener respuesta. Así que le pido disculpas por la sinceridad, pero creo que es bueno sincerarlos y poder debatir en serio el tema de fondo, porque a mí me impresiona cuando tantos parlamentarios te dicen en los pasillos, mira, sí, esto es importante, la regionalización, y la verdad es que este proyecto está incompleto, viene como en las calendas, todo lo que nos demoramos, y ojo, que aquí se demoró más el Senado que la Cámara, pero esto no es competencia. Yo le pido, presidente, que quizás para poder avanzar, tomar un acuerdo en la medida de que sí, nos vamos a sentar a conversar de buena voluntad, de buena fe, pensando en Chile, porque nos va a generar desequilibrios en todos los partidos, y poder avanzar en el proyecto que plantea el gobierno, que es levantar el resto de las inhabilidades, donde todos vamos a tener que ceder, donde todos los partidos corren riesgo, porque a algunos los beneficia más, otros menos, pero la competencia se va a desatar, y a mí me parece bien que eso pase en un ciclo electoral tan fuerte como el que viene ahora. Gracias. Gracias, diputada Hoffman. Me ha pedido la palabra el senador Insulza y después el senador Bianchi. Senador Insulza, tiene usted la palabra. Yo quiero decir las cosas muy brevemente, porque se ha conversado mucho. En este momento, en otra comisión de del Senado, se está discutiendo una ley que, al margen del presupuesto, pone 12.000 millones de dólares para gastos relacionados con COVID el próximo año. Si alguien cree que nosotros vamos a votar para que un grupo de personas ejecute esos 12.000 millones entre enero y agosto, y en ese momento se inscriba para ser candidato, la verdad es que yo no voy a estar disponible jamás para eso, jamás. Yo creo en las inhabilidades de los ministros, porque tienen un carácter distinto de las otras inhabilidades. Las inhabilidades de los ministros y los subsecretarios tienen que ver precisamente con que ocupan cargos públicos en un gobierno que no es solamente el de ustedes, el nuestro también, profundamente centralizado. Y por consiguiente, la tentación de gastar los recursos de que uno dispone, que son cuantiosos, en la región en que uno va a ser candidato a senador, es algo que hay que hacerle un favor a las autoridades, que no corran el riesgo de hacer eso. Por lo tanto, yo quiero decir, hay un punto que para mí no es discutible, que es la inhabilidad de las personas que detentan cargos ejecutivos, disponiendo de un alto número de recursos para poder hacer sus campañas. Segundo, el tema de los senadores, de los gobernadores, hemos dicho hasta la saciedad, esta es una ley sobre inhabilidades, no es una ley sobre fecha de elecciones. Eso se puede discutir, yo voy a estar en contra, lo digo, pero se puede discutir en otra parte, y yo estoy plenamente llano a que se discute en otra parte, pero eso no es parte de las ideas matrices de este proyecto. Entonces, si se quiere conversar, como lo ha dicho el senador Araya, dennos unos días para conversar, para que podamos conversar sobre las otras inhabilidades, sobre las otras.
las de los funcionarios, las de los electos. Y sobre eso podemos conversar. No digo que las vayamos a aprobar todas, pero estamos dispuestos a conversar. Pero los otros dos puntos que he señalado, presidente, ojalá no insista, porque realmente eso no va a ocurrir. Por lo menos de nuestro lado no va a ocurrir. Gracias, senador Insulza. Senador Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Que yo creo que tanto usted como el ministro han rayado bien la cancha con respecto a lo que vamos a tratar en esta comisión mixta. A mí me parece que por lo menos se ha ido despejando bien. Lo que vamos a tratar acá es, junto con ver las inhabilidades de los consejeros regionales, vamos a ampliarnos a otras inhabilidades. Y ahí tenemos una diferencia. Hay quienes están por todas las inhabilidades y quienes estamos por las inhabilidades para eliminarlas de aquellos que han sido electos popularmente. Esa es una materia que tenemos que discutir y que la vamos a razonar, y que ya también el senador Araya ha pedido algún plazo prudente, rápido, como para poder consensuarlo. Pero yo, por su intermedio, presidente, entendiendo que hay que verlo en otro proyecto, no en este que estamos debatiendo, yo creo que resulta tremendamente interesante escuchar al ministro para saber, porque no le permitimos decir nada al final con respecto a qué es lo que él ha visualizado y propone con respecto a hoy día empoderar más al futuro gobernador o gobernadora. Está dispuesto, si se discute ese proyecto en otra instancia, que no es esta mixta, eso ya está claro, está dispuesto efectivamente a abordar temas de, no sé, la renta regional, está dispuesto a abordar más traspaso de competencia, porque yo quiero creer de verdad en que si buscamos un mecanismo de aplazamiento, que a todo esto no es un año, no son 2 años, son meses, pero dentro de esos meses lo que se pretende es efectivamente, entiendo yo, fortalecer la estructura de esa futura autoridad, empoderar a esa futura autoridad, dar algo más de autonomía, más traspaso de competencia. Entonces, abocarnos a la ley de renta regional, que es un anhelo soñado por todos nosotros. ¿Algo de eso hay para querer discutir o solamente la postergación de la fecha? Porque si es solo la postergación de la fecha, la verdad es que yo creo que no hay ninguna posibilidad. Ahora, si nos abrimos a que es la postergación porque viene todo esto más para tener una verdadera estructura regional, potenciar esa autoridad regional, bueno, conversémoslo. Porque lo que el país, y alguien lo dijo acá, no sé si la diputada, justamente Hoffman o alguien, señaló de que aquí creo que ninguno de los que estamos, obviamente queremos ver un gobierno regional débil, sin autonomía, sin mayor autoridad que no sea tocar la campanilla al momento que preside el gobierno regional. Queremos otra cosa. Entonces, sería interesante escuchar por su intermedio, presidente, al ministro, saber si tiene contemplado efectivamente ese fortalecimiento o es solo un aplazamiento de fecha. Gracias, presidente. Muy bien, senador Bianchi. Le daría la palabra al señor ministro Monkever y posteriormente resolveríamos, ¿no es cierto?, cómo continuamos en función de todas las opiniones que hemos escuchado en el día de hoy. Señor ministro Monkever, tiene usted la palabra y ojalá se pueda referir. Perdón, presidente, pero había pedido la palabra. Perdón, no me había percatado. Le pido mil disculpas. Tiene usted la palabra, diputada Carvajal. Gracias, presidente. La verdad es que, bueno, sin ánimo de redundar en el tema, creo que hay que hacer distinciones que son absolutamente claras y que a su vez están bien definidas y delimitadas en lo que ha sido el trabajo de esta comisión mixta. He participado de ella, por cierto, desde la primera citación, y descartar, por cierto, intenciones que van más allá del objetivo que tiene esta discusión. Lo digo así porque incluso ante la apuesta o propuesta que ha hecho el senador Araya, quiero señalarle a él que desde el punto de vista del Parlamento nosotros, dentro de nuestra bancada del Partido por la Democracia, hemos asumido un desafío hace mucho tiempo que tiene que ver cómo se genera un nuevo liderazgo, cómo son estos de carácter permanente, cómo se derriban inhabilidades, que es justamente la sustancia que tiene esta discusión. Y en ese sentido, para nosotros hemos tenido la posibilidad de generar también ciertas orientaciones que tienen que ver precisamente con lo que hoy día estamos viendo y con lo que habíamos señalado a propósito de la planificación, ¿cierto?,
de este trabajo en esta comisión. Y es tan así que nosotros, por cierto, yo lo vuelvo a señalar, que en materia, obviamente, de extender, de suspender en la fecha adecuada o de retardar la elección de los gobernadores regionales, nosotros no estamos disponibles, no vamos a estar apoyando esa propuesta, pero que a su vez entendemos que es una propuesta que podría discutirse en un ámbito distinto al que hoy día estamos discutiendo en esta comisión. Yo lo digo porque de pronto uno no es que quiera ver segundas, terceras o cuartas intenciones. Creo que aquí todos somos bastante adultos, tenemos experiencia en política y sabemos obviamente lo que estamos hoy día tratando y lo que queremos, en qué queremos centrar la discusión. Y en ese sentido nosotros como bancada habíamos asumido también el desafío, lo han dicho los diputados anteriores, que incluso defendimos que se pusiera en tabla esta semana justamente la votación de este proyecto a propósito de generar, insisto, la posibilidad, a razón de los tiempos, de que hayan espacios para liderazgo de distintas índoles y en particular también de mujeres, que yo también me he hecho cargo. Creo en ese sentido que es importante desmenuzar aquello, porque no es menos cierto que hoy día obviamente los plazos apremian y que además había una suerte de acuerdo entre los cuales se estimaba que esta semana se iba a dar pie justamente a esa discusión con ese objetivo. En relación, obviamente, a la incorporación en este proyecto de descartar inhabilidades que han sido nominados a propósito de un gobierno u otro, nosotros también, y quiero anticipar que como bancada del Partido por la Democracia, que a mí me corresponde, obviamente, representar en esta comisión, tampoco estaríamos disponibles. Entonces, en ese contexto, creo que es sumamente importante que hoy día miremos lo que corresponde, que nos centremos en esa discusión sin perjuicio que se puede discutir en un tiempo prudente a propósito de lo que viene, obviamente, y los plazos, pero sin lugar a dudas que también yo como autora del proyecto que presentáramos y que finalmente se ha traducido en esto, que terminar con las inhabilidades, creo que es sumamente importante que avancemos y solo expresar en esta intervención la apuesta y por supuesto las definiciones que la bancada del PPD a propósito de nuestras diputadas y diputados ha tomado y que es necesario que ustedes obviamente lo conozcan. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Carvajal. Señor ministro Monkever. Señor ministro Monkever. Con micrófono, ministro. Así es, presidente. Sí, claro. Oiga, ha sido un buen debate con bastante franqueza. El propio senador Elizalde celebraba que fuéramos tan persistentes y claros en los planteamientos que hemos señalado. Miren, varios temas. Lo plantea el senador Bianchi. La elección de gobernadores es una elección que no cabe la menor duda, y yo tengo que tocarlo el tema porque es importante también que conozcan nuestra opinión y no solamente nuestra opinión, sino que también expresarla en esta comisión, porque lo hemos hecho públicamente. La elección de gobernadores para el gobierno es materia definida, evidentemente, porque está en la ley, tiene fecha cierta y fue objeto de postergación junto con otras elecciones, como todos muy bien saben. Entonces, en ese sentido no cabe la menor duda. Para el gobierno también es fundamental llevar adelante este compromiso de descentralización. Lógicamente, igual que ustedes, para cualquier autoridad, en una estructura nueva que se está creando, surgen precauciones e inquietudes respecto de si las decisiones que se están adoptando o que se adoptaron son las más correctas en este proceso de descentralización. Pero más allá de esas inquietudes, de esas precauciones, porque uno puede tener inquietudes, precauciones, malos sueños, mal dormir, eso tiene que traducirse en algo concreto. Y por lo mismo, nosotros hemos avanzado, y eso tengo que dejarlo bien establecido, en la elaboración de 7 reglamentos, unos más adelantados que otros, unos en Contraloría esperando la toma de razón, otros ya están publicados, que dice relación con la transferencia de competencia y con el proceso de descentralización. Asimismo, hay 15 decretos
que son decretos firmados por el presidente de la República y por ministros respectivos de cada una de las carteras, que dan cuenta de la transferencia de competencias hoy día, para que cuando asuma el nuevo gobernador, esas transferencias de competencia también están. Y por lo tanto, esos decretos también se están tramitando con el objeto de que cuando asuma el gobernador regional en plenitud, esas competencias estén ya definidas, que es en relación con competencias del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, FOSIS, Cercotec y Corfo, que son 5 competencias en esas áreas. No son 5 competencias, son competencias en esas áreas y que están traducidas en, si no me equivoco, 15 decretos. En paralelo, existen 2 proyectos de ley, y ahí también aprovecho de enganchar con los senadores, el senador Bianchi y otros que lo han planteado, la diputada Hoffman, que lo que buscan es mejorar y clarificar una serie de aspectos que dicen relación con la función del gobierno regional y del gobernador propiamente tal. Hay una mesa técnica que terminó en octubre del año pasado de sesionar, de especialistas que señalaron una serie de aspectos que tenían que modificarse. Proyecto de ley que fue recogido por el gobierno, por el Ejecutivo, a raíz de las conclusiones que de ahí surgieron, y que va a ser presentado al Congreso, obviamente en esa misma línea, en la línea de poder resolver algunos temas tan específicos como, por ejemplo, las contiendas de competencia, o definir qué se entiende por competencia, o definir qué va a pasar con los funcionarios cuando se transfieran las competencias, los funcionarios que llevan adelante esas competencias. ¿Dónde van a quedar anclados legalmente? ¿Van a quedar anclados en el gobierno nacional, en el gobierno central o en el gobierno regional? ¿Qué pasa si las transferencias de competencias son transitorias o son permanentes? ¿Van a ir en comisión de servicios si son transitorias? Y si son permanentes, del gobierno regional. Esas son dudas que se tienen que ir resolviendo y se abordan en esta ley corta. He entrado en este detalle porque efectivamente eso es lo que comprende esa normativa. Y esa normativa tiene que ser ley para poder asumir los gobernadores regionales en plenitud. ¿Y por qué estamos llegando a esta situación? Evidentemente, no nos olvidemos que el gobierno de la presidenta Bachelet impulsó, con el voto mío, también me incluyo, llevar adelante estas modificaciones. Pero, lógicamente, se dictaron una serie de leyes, 2 principalmente, la 21.074 y la 21.073, si no me equivoco, que fueron publicadas en febrero del año de término del gobierno de la presidenta Bachelet, en días sucesivos, si no me equivoco, y permitieron despachar esta reforma. Y ahí se decidieron un montón de materias. Pero, lógicamente, como es imposible abordarlo todo en una institución que no conocemos nosotros, si no me equivoco, la última que conocemos son el gobierno federal de Freire en el año 1826, que duró 6 meses, si no me equivoco, y fue bastante desastroso y terminó casi en eventual batalla campal o guerra civil. Entonces, en las leyes federales, como recordarán algunos. Entonces, desde ahí nosotros no tenemos antecedentes de autoridades regionales elegidas. Y por lo mismo, nosotros creemos que surge esta mesa técnica que lleva adelante una serie de modificaciones que están contenidas en esta ley corta, que dice relación con los contenidos que yo les he señalado. Pero en paralelo, también tenemos que dictar una ley de financiamiento regional que ordene de buena manera el financiamiento de el presupuesto en la región. Porque hoy día ustedes muy bien saben que la ley de presupuesto aprueba recursos y esos quedan definidos en la ley de presupuesto nacional cómo se van a aplicar en cada una de las regiones. Pues bien, tenemos que decidir y resolver, que a nuestro juicio es razonable, que ese presupuesto lo decida el gobierno regional, cómo se gasta esa cantidad de plata, no el gobierno nacional, tal como ocurre en las comunas. Quienes hemos sido concejales sabemos que cuando se presenta la ley de presupuesto, en este caso el presupuesto comunal, son los concejales a instancias del alcalde los que deciden cómo se va a gastar el presupuesto. Es una de las facultades de los concejales. Lo mismo respecto de los parlamentarios. Pero en el gobierno regional esa situación no existe. Por lo tanto, hay que hacer modificaciones de ese tipo. Ustedes recordarán que la ley de modernización tributaria
acuerdo que se adoptó hace meses atrás, no sé si un año, con la llegada del ministro Briones de Hacienda, señaló que el impuesto de primera categoría va a tener una aplicación regional en torno al 1%, si no me equivoco. Eso tiene que traducirse en un fondo de contribución regional y eso tiene que estar regulado por ley. Ahí hay una plata de recaudación nacional que va directamente en aplicación de los gobiernos regionales. Y he puesto 2 o 3 ejemplos que dicen relación con el financiamiento de las regiones. Luego tenemos que ver la posibilidad, por ejemplo, que los gobiernos regionales tengan que cumplir con la posibilidad de endeudarse más allá de su gobierno. Van a tener que ir a pedirle, como lo hacen los municipios, la autorización a Hacienda, o no lo van a poder hacer. Criterios de manejo presupuestario, como lo tiene el gobierno nacional y el gobierno comunal, también tienen que quedar plasmados y resueltos por ley para el gobierno regional, para que no se produzcan desórdenes fiscales, financieros, que nos lleven a reformas no muy bien implementadas, como ocurrió en nuestros vecinos de la República del Perú, donde iniciaron un proceso de regionalización y para qué vamos a recordar dónde terminaron muchos de esos gobernadores, producto de no haber resuelto de buena manera estas materias. Entonces, la regionalización la aplaudimos, de pie la aplaudimos, pero tiene que ser bien hecha. Entonces, por eso yo me he alargado respecto de todos estos trámites que requieren de esta discusión y de este debate. Y en paralelo está lo que plantean otras autoridades que señalan que los gobernadores regionales son autoridades políticas y que deberían ser asumidas sus funciones junto con el presidente de la República en cada una de sus campañas, junto con el Parlamento y junto con los consejeros regionales. Fueron los propios consejeros regionales en su asociación, la ANCORE, quienes nos vinieron a plantear no solamente la discusión respecto a las inhabilidades, sino que la conveniencia de que los gobernadores y los consejeros regionales se eligieran cada 4 años en el periodo que le corresponde al presidente de la República y al Parlamento. Es de toda lógica que un presidente de la República o un aspirante presidente de la República enfrente esa elección con sus candidatos a gobernadores, sus candidatos al Parlamento y con sus candidatos a consejeros regionales, y desanclarla de la elección que es absolutamente local, comunal, como es la elección municipal. Esos son los 2 argumentos de fondo que yo creo que forman parte de esta discusión de la elección de gobernadores. Yo me he alargado porque quiero dar cuenta también de que aquí había una preocupación del gobierno importante, y eso es bueno dejarlo planteado en esta comisión de gobierno interior mixta que ustedes señalan, porque muchos de sus integrantes, o la gran mayoría, forman parte de las comisiones de gobierno interior en cada una de las cámaras, y por lo tanto esta discusión está más que presente. Y nosotros estamos absolutamente no solamente disponibles, sino que mandatados y obligados por la ley a resolver todos estos temas. A nivel administrativo y normativo con la Contraloría General de la República para la toma de razón de los diferentes decretos y reglamentos, y a nivel del Congreso para sacar adelante 2 proyectos de ley, como les he señalado, que son absolutamente necesarios. Por eso nos parece razonable lo que les hemos señalado en torno a una eventual discusión de la fecha, por todas estas razones que se están planteando. Ahora bien, si la fecha y el Congreso decide no cambiarla, que es un asunto distinto, evidentemente va a existir el desafío, como siempre lo hemos asumido, de sacar adelante todas estas normativas en el más breve tiempo posible, como lo hemos estado haciendo ahora, y lo estamos haciendo de esa manera. Pero evidentemente se va a producir también un problema respecto del gobernador que va a llegar, como me lo han planteado muchos consejeros regionales, que va a tener que asumir con un gobierno regional o un consejo regional que va de salida, con un presupuesto que ya va a estar gastado en gran medida, y va a los pocos meses tener que sucederlo un consejo regional nuevo, y ahí recién va a empezar a tener recursos al año que viene, porque mucho de su presupuesto va a estar comprometido. Esto no es culpa del gobernador que va a asumir, sino que es culpa de la pandemia principalmente, y eso lo tenemos más que claro, porque nos hizo postergar las elecciones. No es culpa de ustedes, ni de nosotros, ni del gobierno, ni de nadie. Y por eso surge esa discusión y ese debate de evaluar eventualmente la elección, la fecha de la elección. Eso por un lado. Y por último, en lo que dice relación con el tema con el cual estamos convocados, las inhabilidades, presidente, nosotros entendemos
lo que usted ha dicho y lo que han dicho algunos parlamentarios, usted no, algunos parlamentarios de oposición particularmente, que quieren hacer un distingo importante respecto de las autoridades elegidas y designadas. Nosotros compartimos muchos de los argumentos que aquí se señalan respecto de que las autoridades designadas tengan un tiempo anterior a que se hayan ido, a que sean candidatos para dejar sus cargos. Lo compartimos. Nos parece razonable. Lo que no compartimos es que sea un año. Y no nos olvidemos que más allá de la conveniencia electoral, aquí existe la alternancia en el poder. Y por lo tanto, esto no es una discusión para la elección del próximo año, porque a lo mejor se va a producir este levantamiento de inhabilidad y a lo mejor van a haber re pocos ministros o subsecretarios que vayan de candidato. Lo más seguro que a lo mejor ocurre eso, no sé. Pero creemos que es razonable pensar y evaluar, acortar ese plazo. No digo llevarlo a cero, digo acortar ese plazo. Vale decir que una autoridad no tenga que renunciar un año antes de la elección respectiva, sino que meses antes, ¿no es cierto? Nosotros habíamos planteado 6 meses, otros han planteado 9 meses, en fin, meses antes, no un año, como lo habíamos señalado. Y respecto de las autoridades elegidas, vuelvo a insistir, absolutamente convencido, en lo personal y como gobierno, de que viva la competencia, porque esto no es un tema de principio, el principio es la democracia, elegir a nuestras autoridades y con la regularidad que establece la Constitución y la ley. Y nosotros creemos que en este caso, este estatuto de inhabilidades que se creó por nuestra legislación, que viene de los años de la Constitución del 80, efectivamente da cuenta de una necesaria renuncia durante un plazo previo, cosa que no existía antes en nuestra legislación y que no existe en otras legislaciones. Entonces, ahí nosotros sí creemos que es viva la competencia, que sea la ciudadanía la que decida, poner ciertos límites, evidentemente, vale decir que la persona pierde su cargo, cesa sus funciones en sus cargos, elegido una vez que su candidatura es aceptada por el servicio electoral y se produce el necesario reemplazo y después enfrenta la elección que viene como corresponde. Eso nos parece bastante razonable y nos parece también que es prudente hacerlo de manera permanente, fijando reglas de elecciones hacia adelante con la claridad que estamos señalando ahora. En lo concreto, y me he alargado un poco porque creo que el debate da cuenta de la necesaria discusión, sobre todo porque hay mucha gente seguramente que nos está escuchando, nos está oyendo, y era importante señalar argumentos respecto de lo que se ha debatido y discutido respecto al proceso de regionalización, el compromiso que me imagino que ustedes también han manifestado y nosotros también hemos manifestado en torno a que se provoque y se concrete, las dificultades que existen, el compromiso del gobierno en sacar adelante toda la normativa administrativa y legislativa que corresponda, porque ese es lo que ha señalado el presidente y es lo que vamos a impulsar y hemos dado muestras de ello, porque estamos avanzando en esa materia. Y respecto a inhabilidades también. En el fondo, presidente, si a usted le parece, porque usted es el que conduce esta comisión, como muy bien lo ha hecho, poder enfrentar la discusión en el más breve plazo. Yo comparto que las reglas tienen que quedar resueltas esta semana. Yo creo que no sería razonable ni procedente alargar mucho más esta discusión. Yo creo que ha habido 4 reuniones de la comisión donde hemos conversado de todo y ha sido con altura de miras, con invitados y con apertura a exposiciones. Y yo le sugiero, si es posible, reunirnos mañana en la lógica de lo que hemos señalado, nosotros hacer una propuesta de texto que perfectamente puede servir de base para que la vayamos complementando y poderla despachar idealmente el día de mañana para que sea revisada por las cámaras del Senado y de la Cámara de Diputados, y en paralelo lo que hemos conversado, que eso también forma parte de las conversaciones que muy bien señala la diputada Hoffman, que se dan en privado, pero que también se pueden materializar eventualmente en una discusión de qué es lo que va a ocurrir con la fecha de la elección de gobernadores, que viene todos esos componentes agregados. Querer es poder. Si la decisión está, esto se hace. No nos olvidemos cuando tuvimos que legislar en las últimas semanas en plebiscito seguro o en el financiamiento del plebiscito, por poner 2 modificaciones políticas muy necesarias, lo hicimos rapidito y salió expedito, incluso con proyecto de ley en paralelo.
con informe financiero y visto bueno de la dirección de presupuesto. Ustedes, por eso lo señalo, con las dificultades que significa, y fuimos capaces de sacarlo adelante. Entonces, si la voluntad y las ganas existen, encantado de poder también contribuir con esa necesaria rapidez para que estos proyectos se despachen. Lo importante es que tengamos y les demos certeza a quienes, primero a la ciudadanía, y dos, a quienes van a aspirar a ser elegidos. O sea, a quienes eligen y a quienes van a aspirar a ser elegidos, para que, estando establecidas esas reglas, nos podamos empujar como en cada uno en su toma de decisiones, ya sea que son cargos de elección popular que hay que dejar porque tienen que ir a una eventual primaria, o otro tipo de decisiones que se tengan que adoptar. Eso es, presidente. Perdone lo largo, pero creo que era importante señalarlo. Senador Insulza, ¿está viendo la palabra? Presidente, yo quiero pedirle al señor ministro y al presidente, en realidad, pues esto es una comisión mixta en que supuestamente los diputados y senadores se ponen de acuerdo para conciliar los términos de un proyecto. Por lo tanto, lo que nos corresponde también a nosotros es un tiempo para conversar con nuestras bancadas, con nuestras cámaras, y ver en qué cosas estamos de acuerdo. Entonces, yo le pediría que esto pudiera ocurrir el miércoles, pero que entre tanto nos haga llegar su proyecto con artículos. Y nosotros también nos reservamos el derecho, vamos a conversar con los otros representantes de la oposición para ver si nosotros representamos uno, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque eso es lo que corresponde en una comisión mixta, no solamente que nosotros recibamos propuestas del gobierno, sino que conciliemos las visiones de los senadores y diputados, senadoras, diputados y diputadas presentes, y saquemos esto adelante. Pero yo creo que ya ha llegado el momento en que esta comisión mixta funcione más normalmente, con decisiones adoptadas por los miembros sobre cosas que le van a proponer a sus dos cámaras, a las dos cámaras. Así que yo le pediría que de aquí a mañana esto es imposible. Estaríamos discutiendo otra vez las mismas cosas y nos diríamos los mismos discursos entre nosotros. Muy bien, senador Insulza. Veamos texto, propuestas concretas. Perfecto. ¿Alguien más solicita la palabra? Yo, el ministro no. Que estoy aquí en la penumbra. Adelante, ministro. No está en la penumbra, lo veo muy iluminado hoy día. No sé En si la es por penumbra la luz en la frente, pero hay mucha luz. Sí, en la luminosidad y soledad del Palacio de Gobierno, usted sabe. Quienes han estado acá lo saben. Adelante, ministro. Oiga, ¿le parece que le mandamos de inmediato el texto para que cada uno de ustedes lo tenga, lo revise y lo despachamos a cada uno de los parlamentarios dentro de los próximos 10 minutos, porque le mandamos recién al secretario 1, pero hay algunos ajustes que hacer para que discutamos sobre la base de lo que nosotros creemos razonable. Todo depende también después de un eventual acuerdo político, que yo estoy esperanzado, dado quienes están sentados en esta comisión, con la experiencia que tienen, vamos a ser capaces de llegar a acuerdos y lograr. Gracias, ministro. Bueno, yo creo que todas las posiciones están más que claras. Sabemos perfectamente dónde tenemos el nudo en el tema de las inhabilidades. Sabemos también las diferencias respecto a la eventual cambio de fecha de la elección de gobernadores. Yo comparto la solicitud inicial, ratificada al final por la inicial del senador Araya, ratificada al final por el senador Insulza, en que necesitamos un pequeño lapso de tiempo para afinar, por un lado, lo que entendí la propuesta del gobierno. También el senador Insulza habla de construir una propuesta que podamos llegar a un acuerdo en la comisión, y tengo absolutamente claro, para tranquilidad de todos los integrantes de esta comisión, de que los plazos nos urgen. Por lo tanto, yo tomo la reflexión en orden a que el día miércoles, esta comisión, ¿no es cierto?, se va a reunir para definir, ¿no es cierto?, si tenemos acuerdo o no tenemos acuerdo en estas materias, porque, tal como lo señaló el senador Elizalde en su minuto, se requieren 3/5, en donde es muy importante tener la visión y la mirada y los puntos de encuentro con todas las bancadas. Aquí necesitamos las bancadas de oposición y las bancadas
de gobierno. Por lo tanto, tenemos que construir un acuerdo para tener esos 3/5. Así que, escuchaba todas las posiciones, agradeciendo al señor ministro, las intervenciones de las señoras diputados, señores diputados, senadores. Quedamos entonces en que esta sesión, la próxima, va a ser convocada para el día miércoles de esta semana. ¿Perdón? Funciona los miércoles a las 2:30 de la mañana del día, señor presidente. Hay una propuesta, yo le confirmo la hora y hacemos la ronda por la Secretaría. Y el texto, senador Elizalde, va a ser enviado por el señor ministro a la Secretaría de la Comisión. Y el día miércoles, ¿no es cierto?, si existe alguna otra propuesta, la evaluamos en el desarrollo de la misma y tomamos las definiciones que correspondan previa a la conversación que vamos a tener en las próximas horas entre todas las bancadas que están presentes en esta comisión. ¿Le parece? Sí, estamos bien. Muy bien. La propuesta que mandó el Ejecutivo se le remitió a los senadores, a todos los parlamentarios. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, nos vemos.